Hola, hola, hola. Bienvenidos. Me quiero volver chango mundialista. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo en esta antepenúltima jornada de reflexiones en este mundialazo que nos tiene juntos desde hace 35 capítulos mundialistas de Me quiero volver chango. Más o menos. 35. Digamos, aceptemos que son 35. Reflexión número 1. Vámonos de una vez a lo que nos trae aquí. Qué bueno que se juega el partido por el tercer lugar, ¿no? Yo no entiendo a la gente que se queja. ¿Por qué no quieren un partido por el tercer lugar? ¿Quién se puede quejar de tener un partido de fútbol en lugar de no tener nada? Entiendo, claro, que no es el partido ideal, que no es el más competitivo, que los jugadores preferirían no jugarlo. Bueno, eso es lo que dicen, pero a la mera hora salen, juegan y quieren ganar. Lo he visto 1000 veces. Me acuerdo, en 1994 para mí era algo nuevo, el Mundial de Estados Unidos, el partido por el tercer lugar, y me acuerdo de ver declaraciones, oír declaraciones previas al partido por el tercer lugar de algún jugador sueco, de Patrick Anderson creo, que decía que no quería jugar ese partido, que nadie de ellos quería jugar el partido, y a la mera hora llega Suecia y aplasta a Bulgaria. Puta, menos mal que no lo querían jugar, ¿no? Le ganaron 4-0 a Bulgaria. Una vez que empieza a rodar la pelota, quieren jugar, quieren ganar, y suelen ser partidos entretenidos. Ahora, en cualquier caso, no les gusta, no lo vean, pero no se quejen. ¿Quién no quiere ver un partido más de Mundial? Son 104 partidos. ¿Podrían ser 103? De acuerdo. Pero, ¿para qué quieren esperar tanto de semifinales a la final? ¿Por qué no un partido que haga que la espera sea menos agónica? Yo aplaudo, siempre he aplaudido. Entiendo que al humano le caracterizan algunas acciones que son intrínsecas y que no puede evitar. Respirar, pensar más o menos, en algunos casos, y quejarse. Eso es lo que nos caracteriza y nos diferencia como humanos. ¿Cómo nos quejamos? Maldita sea. Y yo he de reconocer que me avergüenza, pero es así, lo asumo, que soy un tipo quejumbroso. No debería hacerlo, pero incluso puede ser que estoy por encima de la media de la población en lo que se refiere a lo que me quejo. De por sí, el ser humano es insoportablemente quejumbroso. Creo yo que estoy incluso por encima del promedio. No me enorgullece, me avergüenza, lo asumo, lo acepto, pero nunca me oirán quejarme por el partido por el tercer lugar de una Copa Mundial. Suelen ser entretenidos, claro que hay mucho menos en juego, por lo tanto hay menos tensión, pero a final de cuentas, aparte de ayudar a que la espera no sea tan larga, suelen ser partidos más entretenidos que las finales. Las finales son duras de ver, no son entretenidas, son tensas, en algunos casos pueden llegar a componerse como se compuso sin ninguna duda la que era un bodrio de final, la de Qatar 2022, hasta convertirse en la mejor final de la historia, por todo lo que pasó cuando Francia decidió despertar, pero antes estaba siendo un suplicio. Y así, en la historia de las finales es muy difícil encontrar realmente partidos entretenidos, a diferencia del partido por el tercer lugar, que aunque sea un juego de tintes amistosos, al final hay cosas en juego como el título de goleo. Y esto me lleva a la reflexión número 2. El récord que más me sorprende en la historia del fútbol, algo que nunca he podido comprender cómo ocurrió y que pasan los años y por más que se rompen récords y han salido fenómenos que se han dedicado a romper todos los récords establecidos, nadie ha podido emular lo que hizo Just Fontaine en 1958. A mí cuando empezó a traerme el fútbol desde muy muy chiquito, hablo por mí, pero supongo que le pasa a todos, lo primero que hice fue adentrarme en la historia de los mundiales. Me pareció fascinante y desde muy niño supe que Just Fontaine era un señor que en 1958 metió 13 goles. ¿Cómo diablos metió 13 goles en un mundial? De hecho, fue el máximo goleador en la historia de los mundiales durante mucho tiempo, hasta que Gerd Müller lo superó con 14, pero para ello necesitó 2 mundiales. Y el récord de Gerd Müller permaneció también mucho tiempo hasta que lo superó Ronaldo Nazario con 15 goles, pero para ello necesitó 3 mundiales. Y luego llegó Miroslav Klose
y metió 16 goles, pero para ello necesitó 4 mundiales. 4 mundiales para meter 3 goles más que lo que hizo Jos Fontaine en uno solo. Y después de Klose, pues claro, ya llegó Lionel Messi. ¿Cuántos lleva? ¿20? ¿No? ¿21? Ya perdí la cuenta. Pero para ello necesitó 6 mundiales. Jos Fontaine en uno solo hizo 13. Ese récord. Y el de Will Chamberlain, que un día metió 100 puntos en un partido de básquetbol de la NBA, son récords que no comprendo, que no entiendo y que alguien me tiene que explicar cómo ocurrió. Ahora, ¿por qué saco esto a colación? Porque el récord de Jos Fontaine, por increíble que sea, tiene su trampa. Jos Fontaine, en un mundial en el que en esa época, Suecia 58, se jugaban un máximo de 6 partidos, llegó a semifinales, metió un gol, si no me equivoco, en semifinales, y alcanzó los 9 goles, que eran tremendos, muchísimos goles, ¿no? Pero Francia pierde en semis, Jos Fontaine tiene 9 goles, y luego juega el partido por el tercer lugar y mete 4. Y con esos 4 goles, en un partido contra Alemania, que uno puede intuir que fue de baja tensión competitiva, Jos Fontaine pudo incrementar lo que ya eran 9 goles tremendos en 13 insuperables. Entonces, en el partido en el que se enfrentaron, según el momento en el que estén escuchando este capítulo, ingleses y franceses, Kylian Mbappé va a tener una gran ventaja. Va a enfrentar a Inglaterra en un partido sin tensión competitiva, a diferencia de Lionel Messi, que tendrá toda la tensión coherente al juego más importante que se disputa cada 4 años. Entonces, ahí Mbappé con 8 goles tiene muchas más posibilidades de quedar como bota de oro que Lionel Messi en esta lucha secundaria. Obviamente, a esas alturas del torneo hay 2 luchas. Una es la primaria, que es quién gana el mundial, y la otra es secundaria, quién va a ser el máximo goleador. Lo mismo vivimos hace 3 años y medio en Qatar, con los mismos protagonistas, con Kylian Mbappé y con Lionel Messi, solo que esas 2 interrogantes previas al desenlace tuvieron lugar en la misma cancha. ¿Quién iba a ser campeón y quién iba a llevarse la bota de oro? Al final Messi fue campeón y Mbappé se llevó el premio de consolación. Aquí no van a estar en la misma cancha, van a jugar en días distintos, Mbappé por el tercer lugar, mientras que Messi por el primer lugar, y es muy factible que pase lo mismo que pasó hace 3 años y medio, solo que en estadios distintos. En aquella ocasión en Lusail, Messi se llevó todo, menos la bota de oro. Esa se la quedó Kylian Mbappé con 8 goles contra 7 de Messi. Ahora Messi lleva 8, no sabemos si se va a quedar en 8, es muy probable que se quede en 8, y Mbappé puede llegar a 9, o a 10, o a 11. Quién sabe cuántos goles le meta a Inglaterra, pero está claro que tiene la posibilidad de que si Messi por ahí gana el Mundial, que está por verse, y por ahí gana el Balón de Oro, que está por verse, el que se va a llevar la bota de oro por segundo Mundial consecutivo, y con eso va a hacer historia, va a ser Kylian Mbappé. Pero ahí está el interés supremo que tiene este partido por el tercer lugar, aunque sea injusto, aunque no sea equitativo, ¿no? Así es. Y Kylian Mbappé lleva ventaja. Vamos a ver si lo puede aprovechar. Reflexión número 3. Se juega este partido entre España y Argentina, que es una final de la Copa Mundial, pero aparte es una final intercontinental. Deberían de entregarse los 2 trofeos. El de la finalísima, que no se jugó porque se iba a llevar a cabo en Qatar o en los Emiratos Árabes Unidos, o vete a saber dónde, y hubo guerra y se canceló. Y Argentina, cuando vio que no había el suficiente dinero, dijo no le entro. Y no se disputó. Pero ahora se va a disputar. Tendrían que disputarse entonces los 2 trofeos, que ahí lo deben de tener en algún lado, que lo pongan ahí junto a la Copa Mundial. Yo me acuerdo que la Copa Libertadores durante mucho tiempo se celebraban o se otorgaban 2 trofeos. El clásico, el que conocemos todos, y otro de un patrocinador, y ahí los equipos levantaban los 2 trofeos, y es algo que debería hacerse
en la final del Mundial. No se va a hacer porque no tienen cerebro quienes deciden, pero debería ser así, ¿no? De una vez el que gane, pues ya que no se jugó en su tiempo la final que corresponde entre el campeón de la Euro y el campeón de la Copa América, que se dispute una vez, ¿no? Mi arrogante punto de vista. Reflexión número 4. Ciertamente Argentina y España a nivel futbolístico, ya hablé de eso, es la mejor final posible desde muchos aspectos y perspectivas, pero desde la perspectiva de simpatía del pueblo mexicano promedio. No digo que todo el mundo se tiene que poner el saco, no digo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Esto lo voy a decir desde la certeza de haber crecido en México y vivido muchos años para decirles de manera rotunda que aunque no aplique a todos, sí que aplica al mexicano promedio. Hay un resentimiento, regulado o no, en algunos casos mayor, en otros casos menor, en algunos casos no hay resentimiento, pero hay 3 nacionalidades con las que el mexicano no simpatiza, en general. Estados Unidos, Argentina y España. Y 2, obviamente la peor final posible involucraría a Estados Unidos. Una vez que sabemos que Estados Unidos no va a jugar una final mundial en mucho, mucho tiempo, la peor final posible para un mexicano promedio es España contra Argentina. No digo que aplica para ti, ni para mí. Digo que claramente no hay, ni siquiera, o sea, quien esté en cuarto lugar está muy, 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 muy lejos, ¿no? Son estas nacionalidades por diferentes rencillas históricas. Las de Argentina, pues siempre ha estado ahí, y no es únicamente México, ¿no?, el que siente cierta animadversión hacia ciertos aspectos de los argentinos, pero sí que en tiempos recientes, sobre todo con la incursión de las redes sociales, se ha incrementado. Y el tema con España, pues, es de siglos, ¿no? Y data de la conquista y de ciertos complejos o no que pueda haber a través del tiempo y que recientemente han sido revividos a nivel gubernamental. Y lo de Estados Unidos, pues, no requiere tampoco explicación. Son muchos años de relación tóxica con el vecino, temas de territorio y cosas que te van enseñando en la escuela, ¿no? Desde niño, que te van generando cierta animadversión con Estados Unidos, con España, no con Argentina. Con Argentina lo vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? y resulta que 2 de estos 3 van a jugar la final del Mundial y bueno, los mexicanos tendrán que escoger su veneno. España o Argentina. Hay gente que ama España, ¿eh? Mexicanos que adoran España y mexicanos que se sienten argentinos. Hay de todo. Estoy generalizando. Reflexión número 5. Creo que es la 5. Messi, Lionel Messi, que si sale de titular en la final contra España, que todo indica que así será el primer futbolista en la historia en jugar 3 finales de Copa del Mundo como titular. Cafú hasta ahora es el único en haber jugado 3 finales del Mundial, más no fue titular en la de Estados Unidos 94. Entró por ahí el minuto 20, 25 en sustitución de Jorginho. En cambio, Messi se perfila como aquel que por primera vez en la historia va a iniciar en 3 finales de la Copa del Mundo. Cuando hablamos de los más grandes de la historia, yo he sostenido que Messi es el más grande de todos, incluso antes de ganar el Mundial de Qatar. Era debatible. Cuando gana el Mundial de Qatar, se vuelve algo difícil de debatir. Y ahora, pase lo que pase, ya es una necedad que no conviene ni siquiera perder el tiempo a la hora de intercambiar punto de vista con aquel que piense que realmente no lo es. Ahora, todavía podemos y creo que debemos separar la historia del fútbol y la historia de los mundiales. Yo he dicho en voz alta muchas veces que Messi tendría que ganar 3 mundiales antes de ser comparado con Pelé en la historia de las Copas del Mundo. Pero mientras más lo pienso, más lo dudo, porque ciertamente Pelé ganó 3 mundiales, pero ojo, y en el 62 jugó los 2 primeros partidos nada más, antes de lesionarse. Y en el 70 sí que lo jugó todo, pero a los 29 años dijo adiós, ¿no? 10 años antes que Messi. Ciertamente hizo la tarea temprano.
A diferencia de Messi, que podría tirar a la basura casi sus primeros 4 mundiales, y por más que llegó a la final en 2014, a mí, yo siempre dije que no me pareció fantástico su Mundial 2014, a pesar de que no anduvo mal, ¿no? Claramente había sido su mejor mundial, pero comparas 2014 con 2022 y 2026 y nada que ver, ¿no? Realmente Messi ha hecho su historia como futbolista a nivel de clubes hasta 2022 y como jugador de selección nacional a partir de 2022. Pase lo que pase en 2026, ya lo que ha hecho en esta Copa Mundial lo mete a la altura de los más grandes en la historia de los mundiales, sin duda, ¿no? Ya no hablemos del cómputo de goles anotados, el máximo goleador en la historia de los mundiales, jugando más partidos que nadie, ciertamente, pero no es un récord menor. El asunto con Lionel Messi es si no estamos ya también ante el mejor jugador en la historia de los mundiales. Por más que Messi todavía tenga un solo mundial. Primero que gane 2 y empezamos a debatirlo, ¿no? Pero supongamos que lo gana. Creo que el debate ya puede estar ahí, ¿no? Por más que los defensores de Pelé, entre los que me incluyo, si hablamos del mejor en la historia de los mundiales, pues podrán o podremos ir diciendo, Pelé tiene 3, pero hay que contextualizar esos 3 mundiales de Pelé contra el que tiene Messi y el que quizás logre. Quizás me estoy adelantando. Lo normal es que no lo logre, pero lo normal, como ya hemos establecido, no aplica con Lionel Messi. Reflexión número 6. Yo en Qatar era joven. Era lo suficientemente joven como para equivocarme. Pero 4 años después me he dado cuenta que soy un tipo maduro, más maduro de lo que quisiera. Pero he aprendido de mis errores, algo que antes no hacía. Siempre he sido irrelevante, muchas veces irreflexivo, lo que es una contradicción, ¿no? A mí que me gusta reflexionar tanto. Pero el asunto con la grandeza de Lionel Messi es que yo me equivoqué terriblemente y es algo que difícilmente me voy a perdonar. No voy a ser tan dramático. No es así. Simplemente la cagué en Qatar. ¿Cuál fue mi problema en Qatar? Previo al Mundial de Qatar, yo sostuve que Argentina no iba a ganar el Mundial. Que para nada era una de las favoritas para ganar el Mundial. Me enojaba con mis interlocutores que ponían a Argentina como una de las candidatas a ganar la Copa Mundial a la altura de, pues no me acuerdo en ese momento quién, pero yo decía que Brasil, háganme el favor, en fin, tenía mis 3 favoritas, seguramente Brasil, Portugal, Francia, calculo que eran esas, y que no quería oír hablar de Argentina como candidato. ¿Por qué? O sea, Argentina, ¿cuántos años tenía sin pintar, ¿no? En la Copa Mundial, más allá de haber llegado a la final de 2014, ciertamente. Y es verdad que venía de ganar la Copa América y que ya había argumentos que yo no quería ver. Pero sobre todo el argumento era Lionel Messi. Y para mí fue muy fácil desdeñar a Lionel Messi con la lógica de, si Messi en plenitud no fue capaz de hacer gran cosa, ni en 2006, ni en 2010, ni en 2014, ni mucho menos en 2018, que era el último mundial previo a Qatar, ¿por qué ahora con una banda de futbolistas que todos andan muy mal en sus clubes, ¿no? Salvo Lautaro Martínez con el Inter, todos estaban teniendo una temporada. Recordemos que el Mundial de Qatar es a media temporada. Todos los futbolistas argentinos de esa selección estaban teniendo una temporada lamentable, una situación en sus clubes muy pobre. Claro que tampoco contaba con que jugadores que no iniciaron como titulares, como Alexis McAllister, como Enzo Fernández, que jugaban en equipos pequeños o equipos sin proyección. Benfica es un equipo muy grande, ¿no? Pero no tiene ya proyección. O el Brighton, en caso de McAllister, o de Julián Álvarez, que esos jugadores iban a asumir un rol protagónico. Pero sobre todo, mi error grave fue haber subestimado a Lionel Messi. Haber pensado que ya estaba, ¿no? Que a los 35 años ya era demasiado tarde para Lionel Messi. Imagínense lo imbécil que era Barack Feber en 2022 para
subestimar a Messi hace 4 años. Creí que estaba acabado si hablamos de posibilidades de ganar una Copa Mundial. Es decir, todavía estaba vigente para hacer cosas a nivel de club en el Paris Saint-Germain, pero a mí me parecía que ya a nivel de selecciones había tenido su oportunidad y que se le habían escapado todas. El Mundial de Qatar me enseñó a no subestimar a Messi. Y a pesar de que 4 años después parecía descabellado, imposible, absolutamente una anomalía que Messi llegara a jugar la Copa Mundial y a liderar a Argentina y a ser importante y a llevarla otra vez a una final, todo eso parecía muy descabellado. Y yo lo veía como algo en lo que me costaba trabajo creer y en lo que honestamente no creía, pero aprendí. Afortunadamente aprendí de mis errores y le di el beneficio de la duda a Lionel Messi. En los análisis previos, nunca puse a Argentina como favorito, pero sí, siempre dije, después de Francia y de España, Argentina tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque está ahí Lionel Messi, básicamente. Y claro, porque Argentina venía de ganar la Copa América y venía de arrasar en la eliminatoria. También había argumentos grupales para sostenerlo, pero sobre todo porque aprendí a no volver a subestimar a Lionel Messi. Si lo hice cuando Lionel tenía 35 años, no iba a cometer el error de decir, bueno, es que a los 35 sí, pero a los 39 no. Y ahora mismo, a los 43, que vaya a cumplir cuando se esté jugando el Mundial de 2030, tampoco, por si acaso. Con Messi no puedes cometer ese error. Yo lo cometí y tuve por lo menos la sensatez mínima de no caer con la misma piedra, de no subestimar a Lionel Messi y de darle el beneficio de la duda, no fuera que hiciera lo impensable. Y lo volvió a hacer. Lo volvió a hacer con la diferencia de que esta vez me protegí, saqué el paraguas por si acaso y no me equivoqué. Aprendí. Y eso me pone a la vez contento y triste, porque quiere decir que estoy envejeciendo. Reflexión número... hablando de envejecimiento, ya estamos en la 7, ¿no? Reflexión número 7. 2 técnicos, que da flojera hablar de ellos, ¿no? La verdad. Lionel Scaloni y Luis de la Fuente, pero que demuestran que hay técnicos para selección y técnicos para clubes. Habría que ver a Scaloni y a de la Fuente en clubes, ¿no? Pero creo que estamos ante una evidencia después de todo lo que han ganado cada uno, pero otra vez repitiendo éxito, metiéndose a la final. Solo uno de los dos va a ganar, pero ya es un éxito en la gestión, tanto de Scaloni como de Luis de la Fuente, meterse a la final de esta Copa Mundial. Nos abre, creo yo, aún más, si no es que ya teníamos la idea basada en lo que hizo de la Fuente en la Eurocopa y lo que hizo Scaloni en el Mundial pasado y en las Copas América, que al final de cuentas dirigir a una selección y a un club es muy distinto y necesitas especialistas distintos, uno para clubes, otro para selecciones, seguramente eso lo hemos visto y habrá excepciones, pero para clubes de un perfil grande, otros para clubes de un perfil más formador de futbolistas. Y eso entre los clubes, pues también hay distintas categorías de entrenadores muy buenos, pero que no todos valen para todo, ¿no? Pero a nivel de selecciones, creo que está muy claro que más vale tener a alguien que trabaje desde las bases y que a partir de ahí sea un especialista en selección. Porque es un mundo totalmente distinto. No tiene nada que ver dirigir a una selección con un club y aquellos que llegan a dirigir selecciones viniendo del mundo de clubes, pues les suele ir peor, ¿no? Por nombre que tengan, Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel. Ahora, obviamente, pues es fácil decirlo una vez que el Mundial está en donde está y con 2 entrenadores que vienen de donde vienen, pero esto lo vengo diciendo desde hace rato, ¿no? Creo que las selecciones deberían y van seguramente a girar a este modelo. Marruecos también es otra de ellas, ¿no? No buscar un técnico exitoso a nivel de clubes porque eso no te garantiza nada.
un formador que venga desde abajo, desde la estructura de la propia federación, va a tener, por lo que hemos visto, muchas más posibilidades de éxito, porque el fútbol de selecciones es una especialización. Y Luis de la Fuente y Lionel Scaloni son especialistas en sus respectivas selecciones. No sé cómo lo harían en otro lado, pero sí sé que son los técnicos ideales para España y para Argentina, respectivamente. Reflexión número 8. ¿Cómo se van repitiendo patrones? 1990 es un mundial muy similar para Argentina a lo que está haciendo este 2026, con el sufrimiento de pasar cada jornada. Messi fallando penales y levantándose como lo hizo Maradona. Momentos en los que no le sobró absolutamente nada a la selección argentina. Faltan los tiros penales, seguramente falta eso, ¿no? Lo único que realmente ha cambiado es que aquella Argentina de Italia 90 necesitaba ganar en penales y hasta lo hace antes de los penales, ¿no? En el minuto 90 y tantos o en el tiempo extra. Por lo demás, es una historia de supervivencia o de sobrevivencia. Me gusta más supervivencia. Creo que las dos son válidas. Y es una cuestión de fe y de huevos y de el último servicio de la gran figura, ¿no? En este caso, Messi. Maradona todavía le quedaba cuerda, pero ya no iba a ser nunca más aquel Maradona. Muchas similitudes entre ese mundial y el de ahora, con 36 años de distancia, y muchas similitudes también en lo que se refiere al mundial de 2010 y el de 2026 para España. Empezó flojo, nunca acabó de convencer, y de repente en semifinales, porque era favorito, o sea, porque venían de ganar la Euro 2008 y 2024 respectivamente, pero decepcionaron de inicio, no lograron el nivel que traían antes, y aún así les alcanzó para meterse en la final, tanto a la generación de 2010 como a la generación de 2026. Muy similar, cómo van, cómo el inicio es malo, uno contra Suiza pierde, el otro empata contra Cabo Verde, luego los resultados son mejores, pero no las sensaciones de juego. Aquella España le gana a Chile y a Honduras para poderse clasificar. Esta España le gana a Arabia Saudita y a Uruguay, no sin problemas, no sin colaboración de Muslera inestimable. Y a partir de una victoria sobre Portugal de último minuto, el equipo va generando ciertas virtudes que le asociábamos del pasado, ¿no? Igual con la selección de 2010, contra Paraguay sufre, logra avanzar, y de repente, no sé, las dos selecciones, no digo que sean historias idénticas, pero las dos selecciones con dudas se meten en semifinales, tanto en 2010 como en 2026. Y en semifinales disipan todas las dudas. De repente, Alemania en 2010 venía de meterle 4 goles a Inglaterra y 4 goles a Argentina. 4 goles a Inglaterra en octavos y 4 goles a Argentina en cuartos de final. Estaba imparable esa selección. Y 4 goles a Portugal en fase de grupos. Está tremenda esa selección. Es una de mis selecciones favoritas en la historia de los mundiales. Más la de Alemania 2010 que la de Alemania 2014. Pero se topa con España y le ocurre lo mismo que a Francia. Muy similar. Francia lucía como aquella selección de Alemania, solo que aquella selección de Alemania era extremadamente joven, era la base de los que fueron campeones del mundo 4 años después, y además, a diferencia de esta Francia, venía de ganarle a pesos pesados, ¿no? Con todos los problemas que arrastra Inglaterra siempre, con todos los problemas que tenía la Argentina Maradona, con todos los problemas que tenía aquella Portugal, eran pesos pesados, ¿no? Esta Francia no le había ganado a ningún peso pesado, no digo que sean historias idénticas, pero sí que España con aquella Alemania y con esta Francia, partiendo como no favorita, no solamente ganó, sino que ganó con mucha solvencia. Contra Alemania le costó más, llegó el gol de Puyol ya sobre los últimos minutos del segundo tiempo, pero de todas formas desnaturalizó a esa selección alemana como hizo 16 años después con la selección francesa. Todo esto me lleva a una conclusión burda, pero bueno, esta selección que tanto nos recuerda a la de Argentina en 1990
aquella selección fue subcampeona. Y la selección que tanto nos recuerda a la de 2010, en cuanto a España, fue campeona. No sé si esto nos diga algo. Son simples casualidades, curiosidades. Y si se confirma y al final Argentina es subcampeón y España es campeón, pues no querrá decir nada. Simplemente que es el 50% de posibilidades de que así sea, pero cerraría el círculo, ciertamente, ¿no? Si no, la narrativa se cae en mil pedazos. Reflexión número 9 y última por el día de hoy. Nos vamos a quedar en 9. Jugadores que han ganado la Champions League, la Copa Mundial y el Balón de Oro. Los 3 trofeos más importantes. Hice un video al respecto al inicio del Mundial y había 3 jugadores que podían hacerlo en este Mundial. Luka Modric, necesitaba que, obviamente, que ganara Croacia el Mundial, no pasó. Cristiano Ronaldo necesitaba ganar el Mundial después de que ambos ganaron ya el Balón de Oro y la Champions League, pero el Mundial, pues, va a ser que no. Solamente 10 hasta ahora han ganado los 3 galardones. Bobby Charlton, el primero de ellos. Gerd Müller, el segundo. Franz Beckenbauer al mismo tiempo, contemporáneo, el tercero. Luego, en el 82, Paolo Rossi, o más bien en el 85, que es cuando logra ganar la Champions, que era lo que le faltaba. Pasaron muchos años hasta que Zinedine Zidane ganó la Champions League, ya había ganado el Balón de Oro y la Copa del Mundo. Y después llegó Rivaldo, el séptimo fue Ronaldinho, el octavo fue Kaká, el noveno fue Lionel Messi cuando gana el Mundial, después de haber ganado ya la Champions varias veces y el Balón de Oro, le faltaba el Mundial y lo gana Messi. Y el décimo fue Ousmane Dembélé, que fue al revés, primero ganó el Mundial, muchos años después ganó la Champions y el Balón de Oro, y ahora son 10 los que pertenecen a este club que sigue siendo muy exclusivo, pero al que se han unido ya varios en los últimos años. El siguiente puede ser Rodri. Había 3, les decía, ¿no? Luka Modric, Cristiano Ronaldo y Rodri. 3 jugadores que llegaron a este Mundial tras haber ganado en algún momento la Champions y el Balón de Oro. Si Rodri gana la Copa Mundial con España, será el 11º jugador en la historia, que por más que hablemos de Messi, de Mbappé y de Lamine Yamal, ojo con Rodri, que callado, sin que muchos lo reconozcan, al final puede convertirse en uno de esos 11 jugadores inmensos. O sea, hablemos de... Repasemos otra vez los nombres, ¿no? Bobby Charlton, Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Paolo Rossi, Zinedine Zidane, la creme de la creme, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká, Lionel Messi. Ay, con Ousmane Dembélé, la verdad es que habrá que esperar a que acabe su carrera, pero si lo que era un grupo de súper exclusivos, pues ahora con Ousmane Dembélé y Rodri, o no estamos dimensionando su grandeza, o en estos tiempos pues parece que ya no es tan complicado. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.